Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elia Leonardo. En esta ocasión vamos a hablar del Candidato Honesto, película de Felipe Ibarra, una adaptación de la película brasileña dirigida por Roberto Santucci y que ahí también abraza y absorbe algunas cosas de aquella película noventera de Mentiroso, Mentiroso, protagonizada por Jim Carrey. Nada más que acá hacen una versión tropicalizada de lo que es un candidato presidencial que recibe un embrujo por parte de su abuela para que deje de decir mentiras y empiece a decir verdades. Y al empezar a decir las netas, pues la candidatura presidencial se tambalea y eso genera un caos alrededor de todos los intereses que están depositados sobre él. ¿Por dónde entrarle? ¿Por dónde hablar de la película? ¿Cómo leerla? Vamos por partes. No es nuevo que la figura política del mexicano sea retratada a través de la comedia en el cine nacional. Lo hemos visto desde la época de oro. Pero si nos vamos a casos recientes, podemos hablar de tres películas, y recientes una de ellas es de 1974, Calzón sin inspector, de Alfonso Arau. Después vino Las delicias del poder, de la India María, en 1999, y más para acá, La ley de Herodes, de Luis Estrada. ¿Qué tienen estas tres películas en común? Además de que exploran la comedia desde un ángulo, desde que exploran la política desde un ángulo de la comedia, que van por la sátira. La primera de ellas, Calzón sin inspector. Bueno, Alfonso Arau en reiteradas ocasiones, cada vez que le preguntan acerca de cómo es ligar la política a la comedia, cuál es el valor de la comedia para poder entrarle a ese tema, él decía, bueno, es una oportunidad manifiesta para criticar precisamente a esta clase política, para que nosotros como pueblo podamos decirles aquellas cosas con las que no estemos de acuerdo, y al mismo tiempo también, ¿no?, emplear nuestro derecho a la burla hacia esa gente que pues siempre nos ha timado, pero que de fondo hay que poner un contexto social, ya sea de denuncia o ya sea de crítica. Por ahí va la sátira que alguna vez empleó Alfonso Arau en Calzón sin inspector y de la cual habló. La India María en Las delicias del poder, que si bien puede parecer una comedia ligera, con el paso del tiempo, en función de que ahora ya tuvimos precisamente candidatas presidenciales peleándose la silla grande, bueno, ella hizo una visión femenina con relación al rol de la mujer dentro de la política mexicana, ¿no? Y cómo también se ve envuelta por otros buitres y cómo tiene que lidiar con ellos y con el riesgo de ser también como uno de ellos. Y la ley de Herodes, bueno, también ya, muy sabida la película. Llega el candidato honesto y algunos preguntarán, o más bien, incluso también hay quienes dicen en redes sociales que es una extraordinaria sátira política, pero no es una sátira. Y no es una sátira por una cuestión muy visible, muy notoria en la película, que Felipe Ibarra, el director, no tiene ninguna intención de entrarle de lleno y de entrarle directamente a ejercer una crítica o una denuncia con relación a la clase política en el perjuicio que esta clase hace del pueblo mexicano. Sí, asoma algunas cosas como la corrupción, como el candidato que no cumple las promesas de campaña y demás. Si nos atenemos al contexto actual que vive México con esa clase política, hay mucha tela de donde cortar. Y lo que pasa con el personaje protagonista, que es Adrián Uribe, personificando a Tonatiuh, este candidato que busca la silla grande, termina incluso redimiéndolo, dándole una oportunidad como un político honesto, como un político que merece reivindicarse y que va a ser una mejor persona para el beneficio del pueblo de México. No lo hace en un tono de burla, no lo hace en un tono sarcástico, sino lo hace más bien como un plano de lectura moral acerca del individuo que en este caso elige una carrera política para postularse como candidato presidencial. Es una lectura moralina la que plantea al final Felipe Ibarra, y una moral que no cabe, que no encaja con los políticos mexicanos, mucho menos los de la actualidad, porque así lo hemos visto a lo largo de la historia. Y tan moralista es que esquiva o evita cualquier crítica o denuncia que tenga que ver con estos personajes que son los que a final de cuentas toman las decisiones del rumbo del país y se benefician de las arcas de la nación. Acá la película opta por concederle, digamos, un perdón a su pasado, por condonarle esa deuda
de representatividad, de elección popular y todo lo que absorbió de ella para que vuelva a empezar de cero como un hombre honesto y ejemplar. Puede leerse como una utopía de la ficción dentro de esta historia ficticia, pero más allá, les digo, no hay una sátira, no hay un ejercicio de crítica ni de denuncia que, en contraste, otorga una concesión muy moral a un personaje que en sí, o sea, el político mexicano en sí es inmoral. Ahora, quizá lo atendible de la película no está precisamente en la figura del candidato, ni en la figura del político mexicano, que les digo que ya se ha visto mucho. Y valdría la pena observar la visión que se tiene del periodismo, al menos en esta historia. ¿Y qué quiero decir? Vamos a ver a un director editorial que tiene sus propios intereses de teje y maneje con los políticos y partido político en turno para negociar. ¿Para negociar qué? Dos cosas: el golpeteo, ¿no? Estirarle con todo a un candidato, y el aplauso, el vitorear a otro candidato. No es algo nuevo tampoco, sabemos que eso así se ha movido también la prensa a lo largo de toda la historia. Y acá vamos a ver también a una reportera interpretada por Teresa Ruiz, que va a vivir una contradicción, y es una contradicción que también ocurre para periodistas, y es que ella entra y le asignan cubrir la fuente política, específicamente todo lo que tenga que ver con la campaña presidencial. Y ella empieza a cuestionar al candidato sobre si son verdad todas las acusaciones de corrupción en su contra, pero también va con un choque interno de simpatía con este candidato. Ella, como ciudadana, conecta con los pensamientos y con las convicciones de este señor. Entonces vive esa contradicción que, les digo, si ocurre. Nosotros como ciudadanos también tenemos eso, ¿no? Podemos simpatizar y podemos chocar con cierto candidato. El problema es en qué momento y cómo choca eso con el ejercicio periodístico, y de qué manera también se cruza ese límite. Lo que hace la película es mostrarnos los entretelones. ¿Qué pasa? Digo, no lo hace tampoco a profundidad, ni va de fondo a eso, pero lo muestra ahí. ¿Qué pasa con los entretelones al asignar y al llevar a cabo el oficio periodístico para este tipo de coberturas en la fuente? ¿Cómo se piensa? ¿Qué se dice? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se mueve entre un director editorial? ¿Cómo se mueve la reportera? ¿Cuáles son los intereses de cada uno? Ahí está. Y es que hemos crecido viéndolo de manera notoria en programas de televisión, en debates, en mesas de análisis. Muchos ya identificamos cuáles son los periodistas afines a la izquierda, cuáles son los periodistas afines a la derecha, cuáles simpatizan por cierto partido político, cuáles por otro partido político. Eso ya lo tenemos detectado, digamos, en el ámbito, ¿no?, de lo popular a través de programas de televisión, de radio o inclusive de YouTube hoy día. Pero acá la película dice, pues vamos a echarnos un clavado a los entretelones para mostrar cómo es esta parte, cómo es esta dinámica del periodismo. Y en el caso de Teresa Ruiz llama la atención por otra razón. Es la segunda periodista que hace en tan pocos años. La otra la hizo en Ruido, con la diferencia que en Ruido interpreta a una periodista de investigación que está dispuesta a dar la vida para saber qué pasa con la desaparición y los feminicidios de mujeres en el país. Es un trabajo peligroso, es un trabajo riesgoso que ella quiere llevar a cabo a sabiendas de que puede ser incómoda para el poder en turno, es decir, que puede ser molesta para la propia clase política. Y acá asume otra periodista, que es una periodista que termina incluso tomando afinidad y simpatía por el candidato, al grado de incluso dejar de lado su convicción periodística para apostar por otro tipo de convicciones más afines a lo que plantea un político, que también lo hemos visto, ¿no? También hay casos de periodistas que dejan la vocación y el oficio para irse en aras de otras actividades con los políticos. Entonces aquí también se observa. Y finalmente, algo que se está poniendo sobre la mesa en algunas películas que abordan historias ligadas o relacionadas a la política es el vínculo que ésta sostiene con la brujería. Lo vimos en Desaparecer por completo, de Luis Javier Enaine, un thriller de terror que parte precisamente de ver a un senador
o de descubrir a un senador que ha sido víctima de algo, de un accidente muy grave, y que detrás de ello no hay otra cosa más que un trabajito de un ritual de brujería. Acá vamos a ver cómo pues el candidato Tonatiuh es víctima de un hechizo por parte de la abuela para que empiece a decir verdades. La abuela, una mujer situada en Catemaco, Veracruz, lugar identificado como sede de brujería. Entonces es la segunda película en tan solo 2 años que presta interés a esta conexión y a esta relación que existe entre la política y la brujería, que no es algo nuevo. Por ahí está el libro de Los Brujos del Poder, de José Gil Olmos, donde repasa varias historias de anécdotas de la vida política del país, de candidatos, de presidentes, de legisladores, que están vinculados a la santería, a las fuerzas oscuras, a la magia negra, en aras de satisfacer sus propios intereses, sin importar que tengan que pisar a quien tengan que pisar. No es algo nuevo, pero el cine lo está retomando en estos tiempos y creo que por ahí hay un punto rescatable del candidato honesto. Pues es una película que no tiene otra intención más que entretener al público con una comedia política ligera y ya. Y también ya eso depende de cada espectador, si le cae bien o no le cae bien a Adrián Uribe, si le gusta o no le gusta su trabajo, eso ya queda sujeto a otra discusión, pero de que no es una sátira, no lo es.